En Uruguay, en 1870, empezó a surgir un movimiento mutualista entre artesanos y obreros y nacieron varias sociedades de asistencia recíproca de una situación originaria caracterizada por la escasez de servicios de protección social, a la vez por las necesidades de unirse para resolver aspiraciones comunes. Surgen las distintas modalidades organizativas de los trabajadores. A las sociedades de socorro mutuo le siguieron pronto sociedades de resistencia, u otras cuya meta era la defensa de determinados intereses de clase obrera. Las principales formas asociativas de los trabajadores concretaron en las décadas de 1870 y 1880. Fueron las mutuales de gremio. En 1872 se fundó la sección uruguaya de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, cuya incipiente actividad no dejó de alarmar ya a la prensa burguesa. El 5 de mayo de 1878, la sección uruguaya comenzó a editar el periódico El Internacional, pero ya en 1876 se había constituido la Federación Regional de la República Oriental del Uruguay, más tarde Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU. Esta publicó en 1882 La Revolución Social, en 1884 La Lucha Obrera, en 1885 La Federación de Trabajadores. Desde el 1 de mayo de 1907 editó La Emancipación y a partir del 15 de julio de 1912 Solidaridad. En 1882 comenzó a editarse en Montevideo el semanario La Revuelta Social. Pierre Bernat recogió en 1885 la suma de 120 pesos para ayudar al famoso periódico libertario La Revuelta. Ese mismo año apareció en Montevideo la Federación de Trabajadores, semanario anarco-colectivista. Una serie de circunstancias históricas, como la tardía colonización hispánica, la ausencia de instituciones típicas de la contrarreforma, Inquisición universitaria pontífica, colegios jesuíticos, el predominante laicismo, que culminó en la era de Batlle, y la gran afluencia migratoria hicieron del Uruguay un país muy receptivo para las ideas anarquistas, conocidas desde el siglo XIX por muchos uruguayos a través de las obras de Proudhon y de Reclus. En ningún país de América Latina las ideas anárquicas llegaron a ser tan familiares al lector culto, al político, al intelectual y al hombre de pueblo. En el año 1910 había en el Uruguay, de acuerdo con las estadísticas oficiales, 117.000 obreros industriales. De hecho, 90.000 estaban afiliados a la FORU. Un hecho importante en la historia del movimiento de la República Oriental es la fundación de la Federación Anarquista Uruguaya, FAU, en 1956, cuyo órgano Lucha Libertaria ocupó el lugar de Voluntad. La figura literaria más importante del anarquismo uruguayo, Florencio Sánchez, es al mismo tiempo el más alto exponente del teatro rioplatense en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Nacido en Montevideo en 1975, el mismo año en que apareció allí El Internacional, primer periódico anarquista del Uruguay, comenzó a escribir en 1890 en el periódico Blanco, La Voz del Pueblo de Minas, y en esa misma ciudad sacó a la luz el año siguiente su primer drama, Los Soplados. En el Paraguay, en 1892, un grupo llamado Los Hijos del Chaco publicó un manifiesto que no escapó, por cierto, a la represiva vigilancia de los gobernantes de turno, y que, según Dutroux, parece ser el primer documento libertario de dicho país. En ese mismo año se organizan varios sindicatos, entre ellos el de los carpinteros, núcleo vertebral de la corriente anarcosindicalista. El Estatuto del Sindicato de Albañiles, hacia 1900, fue redactado por Pedro Gori. En 1906 apareció en Asunción el Despertar, órgano de la Federación Obrera Regional Paraguaya, FORP, Central Obrera Anarcosindicalista, fundada en ese año con el apoyo moral de la FORA. Durante los años siguientes salieron igualmente otros periódicos libertarios, como La Rebelión, La Tribuna, Hacia el Futuro. A partir de 1920 se comenzó a publicar Renovación, que duró hasta 1926. Varios folletos de doctrina y propaganda fueron editados, tanto por grupos El Combate como FORP, que publicó, por ejemplo, La Huelga de Rafael Barret. La actividad de los grupos anarquistas no cesó en la década del 30,
Un hecho singular y ciertamente muy poco conocido de la historia paraguaya contemporánea fue la proclamación de la comuna de Encarnación por un grupo de anarquistas en 1931. A este hecho alude el escritor paraguayo Gabriel Casaccia en su novela Los Herederos. El 20 de febrero de 1931, un grupo de obreros y estudiantes encabezados por Octavio Barte tomó la ciudad de Encarnación con la intención de proclamar allí una comuna libertaria. El hecho formaba parte de un plan a escala nacional que se proponía iniciar en Paraguay una revolución socialista y libertaria. Entre los militantes libertarios que participaron en la toma hay que recordar a Cantalicio Aracuyú, Ramón Durán, Criado Duarte, Juan Verdi y Canavese. La llegada de Rafael Barret comporta el momento de mayor auge ideológico y cultural del anarquismo paraguayo. Su revista Germinal es, junto con El Despertar, la más significativa expresión del movimiento libertario y obrero de la época. Su obra toda tiene en el Paraguay proletario y campesino una inigualable trascendencia. Esto nos obliga a detenernos en ella y en la vida misma del gran escritor español, vinculado por la generosidad de su espíritu. Su padre, Jorge Barret, era escocés. Su madre, Carmen Álvarez de Toledo, estaba emparentada, según parece, con los duques del Alba. La prosa de Rafael Barret, dispersa en periódicos argentinos, paraguayos y uruguayos, fue reunida luego en varios volúmenes. El mismo Orsini Bertani, que había editado Moralidades Actuales en 1910, publicó el mismo año en un tomito el ensayo Los que son los yerbales, y el año siguiente El dolor paraguayo y cuentos breves. En 1912 dio a luz otros 4 tomos de artículos, notas y ensayos de Barret, que tituló Mirando vivir, al margen, ideas críticas y diálogos, conversaciones y otros escritos. En 1923, el editor montevideano Claudio García sacó un tomo de páginas dispersas de Barret. Aunque ya en 1931 y 1933 la editorial La Protesta intentó dar al público lector las obras completas de Barret, el proyecto no se realizó, sino que en 1943, gracias a la editorial América Lee de Buenos Aires, la cual en 1959 sacó otra edición en 3 tomos. Fue en Paraguay donde Rafael Barret manifestó su militancia anarquista. No solo publicó allí el mencionado periódico Germinal, sino que participó inclusive en la primera conferencia de obreros paraguayos organizada por la FORT, en el cual trazó los lineamientos iniciales en relación al problema de la tierra, calando con ello en uno de los puntos neurálgicos del proceso económico nacional, la cuestión agraria. Su anarquismo, por lo demás, no fue nunca dogmático, extremadamente agudo e incisivo en la crítica de la sociedad capitalista y burguesa. Barret se mostraba muy flexible en las fórmulas y propagandas socialistas a adoptar. No se preocupaba mucho por las disputas internas que dividían a los anarquistas de la época. Como Malatesta, se inclinaba a admitir cierta libertad en la voluntad humana y, en más de una ocasión, parece expresar su acuerdo con la concepción vitalista del mundo, análoga tal vez a la filosofía bergosiana, que por entonces surgía en Francia y se difundía por Europa. Hay en Barret una alta valoración con la voluntad que lo acerca al ideario de Baroja, uno de sus contemporáneos. Con este comparte igualmente el sentido crítico, la ironía acerba, la visión oscura de la realidad, pero a diferencia del mismo, esa oscura perspectiva no lo conduce a una desesperanzada resignación, sino que desemboca en un acto de fe, en la esperanza de una revolución inminente. Por otra parte, en su estilo, Barret está más cerca de Valle Inclán que de Baroja. Poeta libertario de violencia tónica social, también fue el paraguayo Leopoldo Ramos Jiménez, nacido en 1896 y autor de un poemario titulado Piras Sagradas. Como sucedió con algunos poetas argentinos, su musa tomó luego rumbos menos combativos y más estetizantes en Eros y Alas y en Sombras.